Establecemos contacto directo en Venezuela con Enrique Capriles, líder de la oposición y gobernador del estado Miranda. Gobernador, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Bienvenido, lo escucha nuestra teleaudiencia en todo el continente americano. Buenas noches, un placer en saludarlo. Le quiero preguntar, mañana se ha convocado una marcha. Mañana la gente, los opositores saldrán a las calles una vez más. Esta vez acompañarán a Leopoldo López. ¿Usted lo va a hacer? ¿Usted va a salir mañana y va a estar caminando mañana acompañando a Leopoldo López? Bueno, a esta hora se está definiendo cómo va a ser todo el tema de la concentración y lo que sería la movilización. Ahora, han sido varios días ya de protestas y vemos hoy algunas acciones del gobierno que lo que busca más bien es que el clima de confrontación y de violencia en nuestro país se mantenga, más bien se fortalezca. Creo que el gobierno está muy interesado en que la situación de violencia, después de varios días, por lo que ha sido sus acciones, se mantenga. Entonces, bueno, yo creo que es un tema que hay que evaluar y que sin duda alguna, pues nosotros tenemos que aislarnos, o sea, aislar todo lo que corresponda a la violencia y estos infiltrados que lo que buscan, que el libreto que el gobierno tiene, pues se mantenga. Es importante, como lo he hecho en todas las entrevistas, en todos los espacios, la gente sale a protestar porque hay una crisis en nuestro país. Hoy por hoy en Venezuela estamos viviendo graves problemas, no solamente con respecto a la inseguridad, la violencia, sino también con respecto a lo que es la situación económica. Inflación, escasez, desabastecimiento, los graves problemas económicos que estamos viviendo, la falta de divisas para las importaciones, falta de medicina, falta de comida. Y bueno, allí es donde tiene que estar puesto el foco de la protesta pacífica, donde la agenda tiene que ser esa. Señor Capriles, muy buenas noches. Andrea Bernal lo saluda. En estos últimos días, muertos, heridos, detenidos, censura, violencia, atropellos. ¿Aún usted cree que la salida no está en la calle? Mire, la protesta es un derecho constitucional, la protesta pacífica. Y yo insisto, el año pasado, por ejemplo, hubo 5.000 protestas en nuestro país. 5.000 protestas, la mayor parte de ellas vinculadas a temas de violencia, dificultad en los servicios públicos, temas relacionados a nuestros trabajadores públicos, temas relacionados al tema económico. 5.000 protestas el año pasado. Nosotros el llamado que estamos haciendo de estas protestas que están ahora en nuestras calles, no solamente en Caracas, sino en otras partes de nuestro país, es que no pierdan su foco. El gobierno le interesa que la protesta deje de ser pacífica para que se convierta en una protesta violenta, infiltrarla, que haya una agenda de violencia para con eso desviar la atención de los venezolanos y que la crisis que estamos viviendo pase por debajo de la mesa. Este es el llamado que nosotros hemos venido haciendo desde el primer día. No pisar el peine que nos está poniendo el gobierno, no morderle el anzuelo. El gobierno quiere focalizar esto además en un sector de la ciudad, tratar de que la protesta se concentre ahí, tratar de darle carácter violento a la protesta. Y bueno, hay personas que se dejan llevar por esta situación y ahí es donde yo creo que el gran reto que nosotros tenemos es cómo estas protestas pacíficas se orientan, cómo el país se expresa, pero nunca cayendo en el camino de la violencia, porque después de varios días de protesta no tengo ninguna duda que es el libreto que el gobierno nos está colocando, porque ha sido un libreto en el cual ellos han sido exitosos en el pasado. Pero, señor Capriles, la gente quizás lo está viendo de otra manera. Empezaron el día 12, ya hoy estamos a 17 y han seguido día a día las protestas, la gente sigue en las calles. Yo le quiero preguntar porque llama la atención lo que usted dice sobre el foco, que el foco está perdido. La gente quizás no lo ve así, la gente quiere estar en la calle, la gente, inclusive, digo yo, estarán buscando quizás un detonante ya para que esta situación cambie. Lo que pasa es que para que la situación cambie, para que la protesta pase a ser un gran movimiento social en el país, usted tiene que incorporar a todos los sectores del país. Usted tiene que tratar de incorporar
todo ese descontento, todo ese descontento que hay en los sectores populares en nuestro país, en nuestros barrios, usted tiene que incorporarlos en la protesta. Ahí está el movimiento estudiantil, pero hay personas que también acompañan al movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil tiene planteamientos concretos, la liberación de sus compañeros, el desarme de los grupos paramilitares, la seguridad que les corresponde, bueno, como estudiantes y como jóvenes, resolver el problema de la violencia. Hay planteamientos que hace el movimiento estudiantil, pero hay personas que también acompañan al movimiento estudiantil, que es lo que le hemos dicho nosotros al movimiento estudiantil, que su protesta no pierda foco, como las personas que tienen, digamos, el descontento que hay en el país, no pierda foco en que esto no termine en escenarios del pasado, cuando el pasado se hablaba de ya, que le creó una expectativa a sectores del país donde su protesta iba a significar la caída del gobierno. Para que usted pueda lograr un cambio en el país, en el cual hemos venido trabajando y luchando durante estos años, usted tiene que aglutinar una fuerza lo suficientemente grande en todo el país que pueda imponer ese cambio. Y eso pasa por incorporar a los sectores populares en nuestro país. Falta mucho en lo que corresponde a ese tema, a que usted vea personas de los barrios de nuestro país incorporados en la protesta, que la protesta tenga ese carácter social, que el que sufre por la falta de la medicina, por la falta del tratamiento médico, usted lo pueda incorporar en la protesta, que pueda vencer el miedo, que pueda expresarse. Ese es el gran movimiento social en el país, que se le puede plantar al gobierno y decirle, señores del gobierno, o ustedes cambian, o ustedes rectifican, ustedes dan respuesta a los principales problemas que viven los venezolanos, o aquí los venezolanos tenemos la posibilidad de activar los mecanismos que están en la Constitución y tener la fuerza para que esos mecanismos puedan alcanzar su objetivo. Recuérdense cuál es la situación de los poderes públicos. Nadie está hablando de eso. ¿Qué ha pasado con el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué ha pasado con la Contraloría? ¿Qué ha pasado con el Tribunal Supremo de Justicia? Sus funcionarios, muchos tienen el periodo vencido, que han debido ser sustituidos. ¿Qué pasa con la justicia para que funcione, para que sea imparcial, una justicia política? ¿Qué pasa con los grupos paramilitares que hay que desarmarlos? Yo lo que siento, y lo he venido diciendo desde el primer día, con toda la responsabilidad que significa que nosotros aquí, un sector, por una agenda individual, por ambiciones, por tratar de crear una expectativa, le dice al país, mire, salga a la calle, el gobierno va a caer hoy, o el gobierno va a caer mañana. Sí. Cosa que yo creo que después, si eso no está, como decía, si eso no tiene la fuerza de los sectores populares en nuestro país, eso va a generar una frustración en los venezolanos. Y nosotros no queremos más frustración. El liderazgo es para dirigir a la gente, a pesar de que la gente en un momento dado quiera escuchar otra cosa, es que usted la dirija por el camino que le permita lograr el objetivo que se plantea, pero que además lograr el objetivo sea de forma permanente. Ahora, quizás esa posición que usted nos muestra hoy y que ha mostrado a lo largo de los días pasados, no la comparten todos los que hoy en Venezuela están en las calles, señor Capriles. ¿No le preocupa perder el liderazgo? Mire, 7,5 millones de venezolanos, que son los que nos dieron su apoyo el 14 de abril en la elección que ustedes conocen, no fue con una agenda ni de salirnos a matar uno con otro, pasó por una propuesta incluyente, por una propuesta que convocaba a las grandes mayorías de nuestro país, una propuesta dirigida a quienes más sufren en nuestro país, que siguen sufriendo el día de hoy. Si el mensaje no va dirigido a ese sector del país, que se incorpore en la lucha y en el cambio, mire, aquí lo importante no es Capriles, aquí lo importante es la mayoría de nuestro país, que son los que tienen la fuerza para que nosotros podamos tener una salida real y que este país salga de la situación caótica en la que se encuentra. Esa es la clave. Si nosotros queremos escuchar algo que después nos termine dejando en un callejón sin salida, eso ya lo hemos vivido antes. Y sí, ustedes probablemente saben de lo que estoy hablando. La oposición le ha tocado vivir durante los últimos años grandes frustraciones, y muchas de esas frustraciones estuvieron atadas a caminos que resultaron un fracaso. Caminos que, lejos de darnos una salida,
nos hicieron que retrocediéramos, que no construyéramos la fuerza necesaria para lograr el cambio que anhelamos millones de venezolanos. Señor Capriles, escuchábamos hoy al director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatela, William Castillo. Él explicaba que las decisiones por la cual NTN 24 salió del aire en territorio venezolano fue una decisión de Estado. Yo quiero conocer su impresión de la salida del aire de nuestro canal, de NTN 24 de territorio venezolano. Bueno, eso demuestra el tipo de gobierno que tenemos en Venezuela. Gobierno que no quiere oposición, un gobierno que no quiere que exista libertad de información, un gobierno que de un plumazo corta la señal de un canal como que ellos tuvieran el derecho de decidir por los venezolanos el medio por el cual uno quiere ser informado. Eso es parte de la lucha que hoy tenemos en Venezuela, no solamente hacerme solidario con esta situación que les ha ocurrido a ustedes y que además nos deja a nosotros sin una ventana para poder informar y para que el país conociera lo que ustedes informan. Eso es un derecho que tiene cada quien. Este es un gobierno que cree que ellos tienen, digamos, el derecho de decidir qué periódico nosotros leemos, qué televisión tenemos que ver. Bueno, esa es su visión de su modelo fracasado, de su modelo fascista, de su modelo de tratar de, bueno, de dirigir la vida de los venezolanos. Pero no solamente son ustedes, son los varios medios impresos en nuestro país que no les están dando las divisas para que puedan importar el papel, para poder imprimir los periódicos, para que se pueda, pues, los medios impresos cumplir también con su responsabilidad que tienen con la sociedad dentro de lo que es el ejercicio de nuestro derecho constitucional a la libre información. Bueno, eso es parte de la lucha que nosotros tenemos en este momento en nuestro país. Ahora, ¿quién pierde? Pierden ustedes, pero también pierde el gobierno, perdemos los venezolanos. Y yo creo que al final eso forma parte de esos costos que el gobierno terminará pagando. Esto que ustedes de repente dicen, bueno, lo hacen y no pasa nada. No, es parte de la lista de cosas que están ocurriendo, que forma parte de lo que yo llamo la agenda, el foco, para que los venezolanos nos demos cuenta que no solamente es que faltan los alimentos, que faltan las medicinas, que la inflación, tenemos una de las inflaciones más altas del mundo, que el año pasado mataron a 25.000 venezolanos, que la situación de la violencia no hay quien la controle, que se roban los recursos de nuestro país, a la gigantesca corrupción que hay en el gobierno y no pasa nada. Bueno, esa es la lista, esa es la agenda de lo que tiene que ser la protesta. Esa es la agenda de lo que tiene que ser esa protesta para expresar lo que está pasando, incluyendo el derecho constitucional de libertad de información, para que sigamos aglutinando la fuerza, para que nos plantemos y le digamos al gobierno, señores del gobierno, o ustedes cambian o el pueblo activa los mecanismos que están en la Constitución para hacerlos cambiar. ¿Cómo se impone eso si usted tiene la fuerza? Si usted tiene, además, si usted incorpora, repito, al sector más grande de nuestro país, que son los venezolanos que viven en los barrios. Ese es el sector más importante del país, que cuando usted lo vea incorporado a la protesta, a esa protesta, pero me refiero articulada como un gran movimiento social, usted me podrá hacer la pregunta y yo le diré, tenemos la fuerza, como logramos sobre la base de un mensaje con contenido, un mensaje incluyente, tenemos la fuerza para exigirle al gobierno o cambia o se va. Esa ha sido nuestra posición y ese ha sido lo que hemos construido para poder llegar a ese cambio que sea permanente, no un cambio que nos dure unas horas, no estar alentando agendas ocultas, ni atajos, ni nada de eso, sino que los venezolanos puedan tener el cambio que les permita tener el país que soñamos. Señor Capriles, quiero saber e insistirle en eso. Lo vamos a ver mañana en las calles acompañando a Leopoldo López, y si usted como opositor abogará por medidas cautelares para Leopoldo López mañana cuando también se entregue. Mire, nosotros somos absolutamente solidarios. Podemos tener diferencias en los planteamientos, pero el que exista diferencia en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de dirigir un cambio en el país no significa que eso pues coloca a los compañeros que tengan otra posición en que ellos estén cometiendo algún hecho punible o que ellos estén, digamos, saliéndose del camino de cambio que estamos planteando, que es democrático, pacífico, electoral, constitucional.
Nosotros somos solidarios con la causa de Leopoldo López, como somos solidarios con cualquier otro compañero que en este momento esté siendo objeto de persecución por parte del gobierno. Creemos que el gobierno está haciendo todo esto, insistimos, para desviar la atención sobre los graves problemas que estamos viviendo en nuestro país. Para que hoy usted me esté preguntando de la política, de esto, de toda esta situación, y no me esté preguntando, por ejemplo, cuál es la situación de los alimentos, de la leche, de la carne, del pollo, del arroz, de la situación de abastecimiento en nuestro país, que alcanzó la escasez, llegó a niveles ya históricos en nuestra Venezuela. Sí. Estamos hablando de nuestro país el año pasado. Ustedes en Colombia tuvieron inflación de un dígito el año pasado, nosotros tuvimos inflación en Venezuela el año pasado de 56%. ¿A quién afecta eso más? Al más pobre. Ese es el que más sufre, ese es el que tiene que estar incorporado en la protesta social, ese es el que tiene que estar incorporado en el enfermo que no encuentra tratamiento en el hospital público, ese tiene que estar incorporado en la protesta social. Cuando usted los vea incorporados, yo le diré aquí, estamos con la fuerza necesaria para imponer el cambio que queremos en Venezuela y para imponer una salida y no para crearle falsas expectativas y generar una frustración más en los venezolanos. Finalmente, señor Capriles, la situación de Venezuela en este momento llama la atención en todo el mundo, pero también llama la atención que hay gobiernos en la región, especialmente en la zona, en América Latina, que no se han comprometido a dar una declaración contundente de rechazo a lo que está sucediendo en territorio venezolano y simplemente son comunicados escuetos o frases escuetas y no hay un compromiso verdadero con lo que sucede con el pueblo venezolano. ¿Usted qué piensa al respecto? Mire, nosotros lamentamos de que algunos gobiernos de nuestra América Latina, que en el pasado sus líderes les tocó lidiar con situaciones similares, me refiero violaciones de derechos humanos, torturas, hoy por hoy estén guardando silencio. Lamentablemente hoy la diplomacia, por lo visto, está absolutamente atada a los intereses económicos. Es más que un tema de principios democráticos, de compromiso y respeto a los tratados internacionales, a los derechos humanos, sino hoy priva el interés económico. Y bueno, eso es lamentable, es una hora sin duda alguna, desde ese punto de vista, muy lamentable en nuestra América Latina. Yo tengo la esperanza que eso cambie. Yo tengo la esperanza que otros sectores, más allá de los gobiernos, que otros sectores vinculados a los derechos humanos, siempre apegados al espíritu democrático, en las próximas horas se pronuncien en cuanto a lo que debe ser el diálogo en Venezuela, en cuanto a lo que debe ser el respeto por parte del gobierno a los derechos constitucionales, y tenemos fe en que eso ocurra en los próximos días. La protesta en Venezuela de carácter específico que respaldamos va a continuar mientras los venezolanos no tengan respuesta a sus problemas. Esa es la protesta que nosotros respaldamos y acompañaremos siempre. Esa es la protesta del movimiento estudiantil, esa es la protesta que va a permitirnos, como un gran movimiento social, lograr los cambios que queremos. Señor Enrique Capriles, líder de la oposición, gobernador del estado Miranda, nos acompañaba desde Venezuela. Muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias. Gracias. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de elección contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país.